Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy nos sumergimos en una idea que está dando vueltas en geopolítica que, bueno, si uno lo piensa bien, es bastante radical. Sugiere que para Estados Unidos, los tratados, las alianzas, incluso con socios históricos, ya no son suficientes, que ya no son garantía de nada. Exacto, que ahora buscan algo mucho más, no sé, elemental, el control soberano directo sobre territorios que consideran clave. Sí, hoy vamos a analizar a fondo esta insistencia de Washington con Groenlandia, pero no como un hecho aislado. Claro, hay que verlo en un contexto más amplio. Justo, lo usaremos como una ventana para entender un cambio mucho más profundo en su estrategia global. Basándonos en un análisis detallado, vamos a tratar de entender por qué diferentes acuerdos de cooperación en defensa que Estados Unidos y Dinamarca vienen suscribiendo desde 1941, primero en el marco de la Segunda Guerra Mundial y luego desde 1951 en el marco de la OTAN durante la Guerra Fría, que ha sido confirmado en 2004 y 2023, incluyendo al gobierno autónomo, de repente parece que ya no alcanza. ¿Qué fue lo que cambió? Para descifrarlo, creo que hay que empezar por una distinción que es, digamos, la columna vertebral de todo este análisis. La diferencia abismal que hay entre tener acceso al territorio a través de un tratado y tener el control a través de la soberanía. Ok, exploremos esa idea un poco. Suena a que una cosa es, no sé, tener las llaves de la casa de un amigo y otra muy distinta es tener las escrituras de la propiedad. Es la analogía perfecta, exactamente eso. Un tratado, por muy sólido que parezca, son las llaves que te presta un amigo. Dependes de su voluntad, de que no cambie la cerradura, de que ambos no tengan una ruptura de relaciones. Claro, el acceso siempre es condicionado, depende de la política interna de tu socio, de sus crisis, nunca es absoluto. Entiendo. La soberanía, en cambio, son las escrituras. Es el control total e irrevocable. Es poder decidir unilateralmente sobre ese territorio. Puede ser que entendiendo ese cambio de mentalidad, de buscar las escrituras en vez de conformarse con las llaves, tengamos la clave de todo esto. Ok, entendido. Entonces, vamos a desglosar esto. Si aplicamos esa lógica, el acuerdo de defensa con Dinamarca sobre Groenlandia, que viene desde 1941, más antiguo que la propia OTAN, que ha sobrevivido a toda la Guerra Fría y siempre se vio como una pieza clave en el Atlántico Norte, la pregunta es obvia. ¿Por qué Washington de repente lo ve como las llaves de un amigo poco fiable? Lo fascinante es que el problema no está en el tratado en sí. Como bien dices, ha sido increíblemente funcional. El problema es que el mundo que rodeaba a ese tratado cambió por completo. Desde la perspectiva de Washington, los pilares que lo sostenían se han debilitado. ¿A qué pilares te refieres? Bueno, son varios factores. El primero es la política interna de Dinamarca, un factor que es totalmente impredecible. Un gobierno de coalición frágil, un cambio en la opinión pública, precisamente de la noche a la mañana, esas llaves podrían ya no funcionar. Esa volatilidad interna es un riesgo que antes se asumía, pero que ahora se ve como algo inaceptable. Ok, ese es uno. A esa incertidumbre, súmale lo que el análisis llama la fragilidad institucional en Europa. La Unión Europea se enfrenta a sus propias tensiones, ¿cierto? Su capacidad para actuar como un bloque unido y fiable en temas de seguridad es, desde la óptica estadounidense, bastante cuestionable. Ya no es ese socio monolítico de la Guerra Fría. Y me imagino que a esos dos factores, la política danesa y la situación europea, se suma un tercer actor que en 1951 ni siquiera estaba en el mapa con la fuerza de hoy. Por supuesto, el tercer factor, y quizás el más decisivo, es la creciente influencia de China particularmente en Groenlandia. La ruta de la seda polar. Exacto. Pekín les ha estado ofreciendo construir aeropuertos, modernizar puertos. Para Estados Unidos esto no es una inversión comercial, es una incursión estratégica, y no aceptan que un territorio tan vital caiga ni siquiera parcialmente bajo la esfera de su principal competidor. Así que tenemos política interna, fragilidad de los aliados y la presión de un rival. ¿Hay algo más? Sí,
Hay un cuarto factor que es más filosófico, digamos. Hay una percepción mucho más escéptica sobre el valor del derecho internacional. ¿Cómo así? La idea de que a la hora de la verdad, en una crisis real entre potencias, los papeles firmados, bueno, tienen un valor relativo. Su cumplimiento depende de la voluntad de las partes. Y esa es una apuesta que Washington ya no está dispuesto a hacer. Entiendo. La conclusión de todo esto es clara. Estados Unidos llegó a un punto en que no tolera que los pilares de su seguridad nacional dependan de factores externos que no puede controlar. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si te entiendo bien, el análisis sugiere que podríamos estar viendo esto de forma equivocada, que el tema de fondo no es realmente una disputa con Dinamarca, sino un cambio estructural en cómo Estados Unidos mide el riesgo, como si hubieran recalibrado su termómetro del peligro. Es una excelente forma de ponerlo. El texto da un ejemplo histórico que lo ilustra de manera brillante. Pensemos en los años 60, plena Guerra Fría. Estados Unidos despliega misiles nucleares en Turquía bajo el paraguas de la OTAN. Una jugada lógica para la época. Contención pura y dura. Exacto. En ese momento se consideró una estrategia de seguridad aceptable. Se confiaba en el aliado, en la alianza. Ahora hagamos un ejercicio. Traslademos esa misma situación a hoy. Imagina que Estados Unidos despliega su sistema de defensa más crítico en un país con una política interna tan volátil como la turca, que juega sus propias cartas con Rusia. Sería impensable. Hoy, esa misma acción no se vería como una muestra de fortaleza, sino como una vulnerabilidad suicida, una dependencia de un tercero que sería peligrosa e intolerable. Es un ejemplo potentísimo. La misma acción en dos épocas distintas pasa de ser una jugada maestra a una locura estratégica. Tal cual. Entonces, lo que ha cambiado no es la naturaleza de los tratados, lo que ha cambiado es el tablero de juego global. La confianza en ese tablero se evaporó. Precisamente, la confianza que existía en la solidez de las alianzas se ha erosionado. El mundo es infinitamente más complejo, más incierto, y por lo tanto, el cálculo de riesgo es completamente diferente. Lo que antes era un riesgo manejable, como depender de Turquía o Dinamarca, ahora es una exposición que el Pentágono considera inaceptable. Esta revaluación del riesgo es el motor que impulsa esta nueva obsesión por el control directo soberano sobre este territorio. De acuerdo, si el tablero cambió de forma tan drástica, la pregunta es, ¿cuáles son esos grandes cambios que provocaron esta nueva mentalidad? ¿Qué transformaciones globales son tan profundas? El análisis identifica tres transformaciones clave. La primera es que Europa, ha dejado de ser el centro de gravedad de la seguridad mundial. El foco ahora está en otro lado. Totalmente. Durante la Guerra Fría, casi todo giraba en torno a la Unión Soviética en Europa. Hoy, el foco principal de Estados Unidos se ha desplazado, sin ninguna duda, al Indo-Pacífico y a la competencia con China. Y como consecuencia de eso, me imagino que el papel de la OTAN también tiene peso estratégico. Inevitablemente. Esa es la segunda gran transformación. La OTAN ya no es el eje único e incuestionable de la estrategia estadounidense. Sigue siendo importante, por supuesto, pero Washington está tejiendo activamente nuevas redes, formatos más ágiles y enfocados. ¿Te refieres a cosas como el AUKUS o el Quad? Exacto. Y no son alianzas al estilo clásico. El AUKUS es un pacto de tecnología militar submarina. El Quad es un diálogo estratégico. Ambos están claramente diseñados para contrarrestar la influencia china. Son más flexibles, más específicos. Responden mejor a los desafíos de ahora. Mucho mejor que una estructura tan grande y a veces tan lenta como la OTAN. Y la tercera transformación parece ser la más abstracta, pero quizás la que lo engloba todo. La vieja alianza transatlántica ya no es una garantía automática de estabilidad en un mundo que es multipolar, fragmentado y tecnológicamente interdependiente. Son muchas cosas a la vez. Es que así es el mundo ahora. Multipolar porque hay varios centros de poder. Fragmentado porque los intereses nacionales a menudo pesan más que los compromisos de bloque. Y tecnológicamente interdependiente, lo que crea vulnerabilidades peligrosísimas. Cadenas de suministro, ciberespacio, todo eso. En este nuevo entorno, que es mucho más caótico, la nueva doctrina estadounidense privilegia la autonomía estratégica. El objetivo es muy claro: asegurar el control directo de territorios y recursos críticos para reducir al máximo las dependencias.
Pero esa búsqueda de autonomía y control directo tiene que generar roces, ¿no? Pienso en la Unión Europea, que también habla de su propia autonomía estratégica. Suene que van a chocar o incluso a revisar las premisas de la OTAN, que se basa en la defensa colectiva, en la interdependencia. Justamente, nos lleva a un mundo con una lógica de poder muy distinta, casi del siglo XIX en algunos aspectos. ¿A qué te refieres? Es un mundo, primero, donde las alianzas formales pesan menos que los perímetros de control propios. Las alianzas se vuelven más transaccionales, de conveniencia, para fines concretos, pero la seguridad real te la da el control físico. Segundo, es un mundo donde los tratados pierden centralidad frente a la soberanía. Un tratado se puede ignorar o abandonar. La soberanía es un hecho consumado. Y tercero, nos lleva a un escenario donde las grandes potencias regresan a una lógica de control territorial y de autarquía estratégica en ámbitos vitales. ¿Y cuáles son esos ámbitos vitales? Porque imagino que ya no se trata solo de tener bases militares. No, para nada. El concepto de seguridad hoy es mucho más amplio. El análisis detalla 4 áreas clave. La primera, minerales críticos, tierras raras, litio, cobalto. Todo eso es la base de toda la tecnología moderna, desde un celular hasta los misiles. Y Groenlandia supuestamente es un tesoro en ese sentido. Exacto. El segundo ámbito son las rutas marítimas del Ártico. Con el deshielo, se están abriendo nuevas autopistas marítimas. Quien las controle, así como el Canal de Panamá o el Estrecho de Malaca, tendrá una ventaja estratégica monumental. Tercero, la infraestructura de doble uso. Puertos, aeropuertos, cables submarinos. Y cuarto, los sistemas de vigilancia continental. La geografía de Groenlandia es insustituible para los radares de alerta temprano que protegen a Norteamérica. O sea que controlar estos 4 ámbitos es como tener el control de las arterias y el sistema nervioso del poder en este siglo. Esa es una muy buena forma de verlo. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que estamos presenciando es un cambio de placas tectónicas. Estamos pasando de un orden que, al menos en teoría, se basaba en la cooperación y en la confianza mutua, hacia un sistema donde lo que prima es el interés nacional más descarnado y la gestión directa de los activos. Un mundo menos cooperativo y muchísimo más competitivo. Y con esto cerramos el círculo. En este gran realineamiento global, la puja por Groenlandia no es una excentricidad, es un síntoma, quizás el síntoma más claro de esta nueva y fría lógica global. Es increíble cómo esta conversación, que empezó con una pregunta sobre una isla remota en el Ártico, nos ha llevado a describir una reconfiguración fundamental de cómo se entiende el poder y de cómo se ejerce. Exacto. La idea central es esa. La soberanía directa sobre el territorio y sus recursos vuelve a ser, como en siglos pasados, más importante que las alianzas y los papeles firmados. Y con esto nos queda una reflexión final que es casi ineludible. ¿Cuál sería? Si aceptamos la conclusión de este análisis, que Groenlandia es solo un síntoma de esta nueva lógica de control territorial, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuál será el próximo síntoma? ¿Qué otros territorios, qué otros recursos o incluso alianzas que hoy damos por estables podrían empezar a ser reevaluados bajo esta nueva y descarnada lupa del interés nacional? Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.